Vamos a ver hoy aparellaje eléctrico, ¿vale? Dentro del aparellaje eléctrico, en este cuadro tenemos muchísimas de las cosas que se ven en cualquier instalación, ¿de acuerdo? Empezamos con esta parte de aquí. Esto de aquí lo que tiene es un portafusible. El portafusible, este no tiene fusible. Vaya, hombre. Los fusibles son unos elementos que lo que hacen es que cuando pasa una determinada intensidad, se asegura que la intensidad es la cantidad de corriente superior a la que tiene como admisible el fusible, sencillamente se rompe. Es una manera de proteger instalaciones, ¿vale? Es una manera de proteger instalaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando se rompe el fusible hay que sustituirlo. ¿De acuerdo? Se rompe el fusible, hay que sustituirlo. Elementos que están protegidos con fusibles, pues la mayoría de los splits de aire acondicionado, la placa electrónica tiene un fusible para romperse. En las instalaciones de viviendas, antes del contador hay una cajita de fusible, ¿verdad? Una cajita de fusible que ese fusible, si pasa demasiada intensidad, protege el contador y no lo rompe. Fusiles cerámicos. Hay diferentes tipos, los NH en función del soporte, etc. ¿De acuerdo? Esa es la función que tienen los fusibles. Tenemos por aquí el diferencial. El diferencial es uno de los elementos más importantes en cualquier instalación. Es aquel elemento que protege la vida. ¿Vale? Protege a las personas y a los animales contra contactos directos. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que hace el diferencial es chequea la intensidad de corriente eléctrica que entra con la intensidad de corriente eléctrica que sale. ¿Vale? Un circuito cerrado. Yo tengo la fase me va a consumo y me retorna por el neutro hasta el diferencial. Si el diferencial detecta que entra más corriente de la que sale, se dispara. ¿De acuerdo? Es así y se dispara. ¿En qué caso puede suceder eso? Pues imagínense que yo cojo fase y toco la chapa metálica. La corriente eléctrica va a pasar por mi cuerpo, va a ir a la chapa metálica y me voy a llevar el chupinazo. Entonces, lo que hace el diferencial es, oye, está saliendo una intensidad por la fase que no está retornando por el neutro. Y se dispara. Y eso me protege. ¿De acuerdo? Es importante, un elemento muy importante. Como pueden comprobar, tiene un botoncito. No funciona porque no está enchufada la instalación, ¿vale? Pero si yo pulso el botón y tuviese tensión, tiene que dispararse. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Es más, hay que testearlo una vez al mes. Vale, exactamente, he oído algo de eso. Entonces, yo por ejemplo, te voy a poner el caso concreto de mi casa. Tengo dos termos eléctricos, uno funciona, lo tengo permanentemente conectado. El segundo lo conecté hace poco y entonces resulta que empezó a calentar el agua y una vez estaba en teoría el agua caliente, saltó el diferencial. Eso es porque hay una derivación a tierra a través del agua. O sea, que tengo el termo mal. El termo está derivado a tierra. La resistencia interior está jodida. Efectivamente. Está mandando corriente eléctrica al agua, del agua irá a la tierra, porque el termo tiene que estar conectado a tierra, ¿vale? Recuerden que les dije que todos los elementos mecánicos, cuando les expliqué, tienen que estar conectados a tierra, va al agua, del agua va al cable de tierra y deriva a la pica de tierra o al anillo, dependiendo del tipo de edificio que sea. Claro, eso es corriente que está entrando por la fase, pero no está retornando por el neutro. Ahí para el diferencial. Sí. Que se te va a saltar la palanca. Elementos en una vivienda que son susceptibles de que se tire el diferencial abajo, todo lo que va con agua. Todo lo que va con agua. El termoeléctrico, lavadora, lavavajillas. Y la nevera. Las neveras también suelen tirar abajo los diferenciales. ¿Por qué? Porque a veces se abre el bobinado, se pone con la carcasa y se pone a tierra. La carcasa tiene tierra. Uy, la acabo de meter un veneno. Mejor no está bien. La corriente que pumba, viene abajo. No, pero eso más bien lo que te tira es el magneto térmico. Porque por demasiado consumo eléctrico, ¿vale? El magneto térmico es como un fusible. Cuando pasa, Esto de aquí. efectivamente, este es trifásico y este es monofásico. ¿Se acuerdan que yo les dije que el trifásico tenía las tres fases más el neutro? ¿Sí? Y este solo tiene una fase y un neutro. ¿Vale? Cuando pasa más intensidad de la que tiene aquí marcada, se dispara. Este en concreto dice C10, ¿vale? Aguanta hasta, como mucho 10 amperios. ¿Vale? 10 amperios. ¿Qué pasa en una vivienda? Por ejemplo, en mi casa tengo un ICP, que es el interruptor de control de potencia, que es el que me controla el suministro máximo que yo puedo tener. La intensidad máxima, si por cierto, si multiplican intensidad por tensión, obtienen potencia. ¿Se acuerdan de eso? Lo expliqué el otro día en la pizarra. Potencia es igual a tensión por intensidad. Por lo tanto, estos son 230 por 10 amperios, 2300 vatios como mucho. En mi casa tengo 2 por 15, son 3450 vatios, lo máximo que tengo. Entonces, vienen unas amiguetes a casa y mientras estás haciendo unas costillas a la barbacoa en el horno, tienes las papas fritas haciéndose en la vitrocerámica, tienes la tele encendida, un mogollón de luces, el otro con el equipo de música, el ordenador por detrás, y viene la palanca abajo.
Lo que más consumo tiene en una vivienda, sin duda, es el horno, la vitrocerámica y el termo. ¿Y si te ¿Qué dijiste tú? ¿Y qué dijiste? Nevera de que había. No, la nevera lo que tiene es más, perdón, no es más consumo, perdona, lo que tiene es más consumo de potencia instantánea. La nevera se lleva el 30%, pero eso es a largo plazo. Es poca, no es tanta potencia, es poca potencia, a lo mejor pueden ser 230 vatios aproximadamente, pero durante mucho tiempo. La nevera está encendida del orden de entre 14 y 18 horas al día. Lo máximo que es el horno, ¿no? El horno, sin duda. También depende del horno que tengas. Puedes tener un horno que es así, a un horno que es semi-industrial, ¿sabes? Yo he visto gente con unos hornos que dices tú, madre mía, ¿para qué quieres eso? ¿Sabes? Eso depende del horno, depende del horno. Y la secadora también, ¿eh? La secadora es un chorro de potencia que demanda. ¿Vale? Magnetotérmico trifásico, donde entran 3 fases y el neutro, y el magnetotérmico monofásico. Aquí, si se fijan, dice C25. Máxima intensidad, 25 amperios. Por una de las fases. ¿Vale? Por una de las fases. ¿De acuerdo? Desde que por una de las fases pasen más de 25 amperios, se viene abajo. ¿De acuerdo? No es sumado ni nada por el estilo. Por una de las fases. Si se fijan, hay un puente hecho aquí detrás. Levántalo un poquito y acércamelo, por favor. Quita la pinza perimétrica de debajo. Eso. Tira de allá para allá. Acércame. Ven que tiene puenteado por arriba una fase y un neutro. ¿Vale? La tensión entre cualquiera de las fases es 400 voltios. Y entre una fase y un neutro son 230. Me cojo una fase, la que más rabia me dé, y un neutro, me lo llevo aquí y ya tengo 230 aquí. ¿Vale? Eso es para lo que sirve este neutro. No sirve para nada más. ¿Vale? No sirve para nada. De 320, 380. Sí, esto es un magnetotérmico de 400 y este es de 230. Entonces, claro, ¿el neutro para qué me sirve? Para nada. ¿Por qué? Porque yo voy a alimentar los motores con 3 fases. ¿Vale? Motores y todos los consumos trifásicos se hacen con 3 fases a 400 voltios. No se hace con el neutro. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Entendieron eso? Sí, ¿verdad? Sí, de verdad. No me engañes. Yo creo que más o menos así. Vale. Esto que tienen aquí, que puede parecer una chorrada, que eso los explique, se los tengo que explicar. Esto es un enchufe, una toma hembra chuco. ¿Vale? ¿Qué les tengo que contar de esto? Que esto aguanta como máximo 16 amperios. ¿Vale? Esto aguanta como máximo 16 amperios. Es decir, si yo le pongo una palanca aquí monofásica que alimenta ese chuco, le pongo una palanca de 20 amperios, primero se va a quemar el enchufe y luego me va a saltar la palanca si es que salta. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Eso es importante saberlo. El de la vitrocerámica, no sé si lo han visto alguna vez, arriba hay uno, igual si me acuerdo y tenemos tiempo se los enseño. Son 3 patas planas y otra que entra que es la tierra. ¿Vale? Ese es de 25 amperios. Por eso, a estos enchufes se les pone una palanca de 16 y al de la vitro se le pone una de 25. Pero ya casi no se pone, te pone la borne y todo. Ya, correcto. Pero que sepan que existe también el enchufe de 25 amperios. ¿Vale? Esto que tienen aquí se llaman pulsadores. ¿Vale? El pulsador es un elemento que cuando yo pulso, cierro el circuito. Este verde lo que hace es, cuando yo pulso, cierro el circuito. Con lo cual, lo estoy cerrando y permito el paso de corriente eléctrica. ¿Vale? Así de sencillo. Y este pulsador es el contrario, está cerrado y cuando yo pulso, lo que hace el pulsador se abre, cortándome el circuito eléctrico. Por lo tanto, pueden deducir que este es de arranque y este es de parada. Interruptor. Pulsador. Un interruptor es este de aquí que no está, ¿vale? Que es el que tú giras, vean aquí, perdona, vean aquí que es este de aquí, donde yo lo giro y se queda en la posición. ¿Es diferente interruptor que pulsador? Efectivamente. Diferencia entre interruptor y pulsador en una vivienda, que es algo que tenemos así, el timbre. El timbre es un pulsador. Tú pulsas y mientras yo estoy pulsando, hace ruido. Cuando lo suelto deja de hacer ruido. Por lo tanto, pueden deducir que es un pulsador normalmente abierto. Está abierto, pulso, lo suelto y se abre. Pues si yo pulso ahí y lo suelto, ¿cómo se desconecta? Para eso se hace el enclavamiento en los contactores. Efectivamente. ¿Ustedes lo hicieron? No, ustedes no lo hicieron. No, ustedes lo hicieron con interruptores. No lo hicieron con pulsadores. Lo hicieron con interruptores. Los contactores tienen el 13 y 14, que es normalmente abierto, donde yo hago una retroalimentación. Yo pulso una vez, el contactor recibe corriente y a través del normalmente abierto se queda ya enclavado. Cuando yo pulso el de parada, le corto, se abre y ya se queda abierto, aunque yo suelte. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber eso? Muy fácil. Me quedo con la pinza perimétrica,
Escuchan, ¿eh? Bueno, no hace pitido, pero me marca, ¿vale? Me marca, con lo cual puedo saberlo. Si yo pico entre 1 y 2, ven que no hay continuidad, ¿verdad? ¿Ven que está el 1 ahí? Vaya, hombre, pulso lo que no era. Ah. ¿Ven que está el 1? ¿Vale? Pulsa el verde. Pulsa el verde. ¿Ven que ahora sí hay? Que ahora sí da valores. Déjalo pulsado, pues si no. ¿Lo ven, no? Que lo hay, ¿verdad? Suéltalo. ¿Vale? Y ahora ya no hay. ¿De acuerdo? ¿Lo podemos hacer lo mismo? Ahora sí le voy a sonar un poquito. Aquí ven que sí hay continuidad. ¿Vale? Sí ven que hay continuidad, ¿verdad? Lo pongo a la cámara también para que la vean. Vale, ven que sí hay continuidad. Pulsa el rojo. ¿Ven cómo no? Ahora no. Ahí está el 1 a la izquierda, que significa que no hay continuidad. Sí, ¿verdad? ¿Lo ven? Y ahora volverá, que el compañero lo soltó. Sí, ¿verdad? Esa es la función que tienen los pulsadores. ¿Vale? Seguimos con más elementos. Bombilla. Se alimenta con fase y neutro. Se acabó. No tiene más historia, ¿vale? Una bombilla yo alimento con fase y con neutro. No tiene más historia. Contactor. Contactor, creo que se los expliqué una vez. Pero lo repito porque además creo que no estaban todos. Contactor es el elemento de la instalación, es un elemento de la instalación que hace maniobras. ¿Vale? Hace maniobras. Tiene dos partes. Esta parte de aquí, de la izquierda, donde ven L1, L2, L3, T1, T2 y T3, es la parte de fuerza, donde yo alimento con la parte de fuerza, generalmente un trifásico, y alimento cualquier elemento que yo necesite, un motor, un compresor hermético de una instalación frigorífica, lo que me haga falta, una puerta de un garaje, etcétera, ¿de acuerdo? Por aquí yo alimento la parte de fuerza, y en esta parte de aquí hago la maniobra, ¿sí? A1 y A2 hace que se me enclave una bobina que tiene dentro. Cuando recibe corriente por A1 y por A2, la bobina recibe corriente, se excita, tira hacia abajo de los enclavamientos y todo lo que es abierto pasa a ser cerrado y todo lo que es cerrado pasa a ser abierto. ¿Vale? Estos contactos de fuerza siempre son abiertos. Luego vamos a tener otro tipo de contactos. Vean que este dice 13-14 normalmente abierto. ¿Sí? Significa que en el estado de reposo, cuando no recibe corriente, están abiertos. Y que cuando se enclave, este botoncito que tiene aquí baja solo hacia abajo, recibe corriente, o sea, perdón, permite el paso de corriente porque se cierra. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba. ¿El contactor este para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para arrancar una instalación frigorífica. Tú estabas aquí cuando hicimos lo de las instalaciones frigoríficas, ¿verdad? Mira lo que tienes allí detrás. Contactores, ¿verdad? ¿Sí? Ahora te suena más, ¿no? Vale. Si se fijan, yo pulso entre estos dos puntos y si lo enciendo funcionará mejor. Yo me voy a estos dos puntos y vean que no hay continuidad. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? Pulsa el botoncito este negro, eso de ahí, púlsalo. Ven que ahora sí, ¿verdad? ¿Vale? Ven que ahora sí, suéltalo. Ven que ahora no, ¿verdad? Eso es lo que hace. Este sí va a tener continuidad siempre, porque alimenta el bobinado. Esto me está indicando la resistencia del bobinado que tiene. ¿Y esto dices tú qué es potencia? Esta parte. Esa es la parte de fuerza o de potencia, ¿vale? Y esta es la parte de maniobra. Yo aquí alimento el bobinado ya en función de los esquemas y todo lo que tenga. Alimento el bobinado y voy a cerrar cuando reciba tensión y se cierre. Todos estos contactos se van a cerrar y me va a permitir el paso. ¿Vale? O sea, en la parte de fuerza siempre van los cables y los de fase. Eso es, los trifásicos. Efectivamente, porque lo que siempre conectamos es fase. No, la tierra nunca se corta. La tierra, ¿ves que viene aquí? Viene por aquí y está puesta el enchufe nada más. ¿Ves que de aquí a aquí, por ejemplo, está esta tierra? Me viene este enchufe y yo conecto la tierra. Yo, si quiero tierra, si voy a conectar un elemento de tierra, debería hacer un puentito o algo por aquí para conectarlo. La tierra nunca se corta porque es un elemento de protección. No se corta, no se le pone fusible, no se le pone diferencial, no se le pone magneto, no se le pone nada. Siempre va directo. Pero siempre va aquí, en estos dos, en la sí, no, siempre aquí fase, en la parte sí, tú este lado vas de fuerza y en la de maniobra siempre no, a ver, escúchame. En la parte de fuerza, tú vas a poner la parte que alimenta al motor, sea trifásico, sea tal. Solo ponemos fase porque lo que vamos a cortar siempre son las fases, ¿vale? Ya sea monofásico, le metemos una sola fase, o trifásico, le meto las tres fases, ¿vale? Bien. En A1 y en A2 vamos a meter fase. Y en A2 vamos a meter neutro, porque yo tengo que cerrar un circuito aquí para alimentarlo con corriente eléctrica, ¿verdad?
Pues por A1 metemos fase y por A2 neutro. ¿Se puede hacer al revés? ¿Fase por abajo y neutro por arriba? Sí, no hay ningún problema. Pero nosotros siempre vamos a respetar fase por A1, neutro por A2. ¿Por qué? Porque si no después se lían. Se arma la maricastaña. Y cuando los vean los van a llamar chapuzas si lo hacen al revés, ¿vale? Y después por 13, 14 yo voy a usar fases. ¿Por qué? Porque son elementos que voy a cortar. Entonces yo puedo meter una fase por aquí, por el 13, lo saco por el 14 para hacer un enclavamiento, que es lo más facilito del mundo de hacer. ¿Vale? Que después ahora lo van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Saco una fase, me lo llevo al 13 y salgo por el 14 de tal manera que esto está abierto. Cuando esto recibe tensión, se va a cerrar y me va a permitir el paso por ese elemento que será una maniobra. Después les enseño un esquema y vamos a distinguir la parte de fuerza de la parte de maniobra. ¿De acuerdo? Que así es un poco etéreo. Cuando empiezas a trabajar con ello entiendo que se entiende mejor. ¿Vale? Este elementito que tienen aquí, paso del contactor, sigo en el contactor, ¿vale? Este elementito de aquí se llama sobrepuesto. ¿Vale? Ahí, me acabo de hacer daño. El sobrepuesto, si se fijan, ¿ven que tiene aquí una pestañita? ¿Lo ven, no? Esta pestañita encaja con esto. De tal manera que cuando enclava el contactor y tira hacia abajo, va a tirar hacia abajo también de esta pestaña. Efectivamente, lo que es abierto pasa a ser cerrado, lo que es cerrado pasa a ser abierto. ¿Vale? Si se fijan, ven aquí que dice NONC, normally open, normally close, ¿vale? Normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿sí? Si se fijan, los 53 los acabados en 3 y en 4 son siempre los abiertos, y los acabados en 1 y en 2 son siempre los cerrados. Si se fijan aquí dice 53, 54, ya sé que es un normalmente abierto, 61, 62, ya sé que es un normalmente cerrado. Cuidado que se arma en la marimorena. Aquí, esto yo no sé por qué esta marca Merlin Herring sacó, que tengo que hablar con Jorge y yo, tirarle las orejas por el padre. Yo no sé por qué lo pusieron al revés, ¿vale? Pusieron el 1-2 como abierto y el 3-4 como cerrado, cuando en realidad es al revés, ¿vale? No se líen, ya vendremos aquí, lo comprobaremos y trabajaremos en función de lo que tengamos aquí, ¿vale? Porque esto, si se fijan, está todo conectado aquí para trabajar con esto y no tocar estos elementos. Entonces, si esto se enclava, si esto enclava, este normalmente abierto pasa a ser cerrado y este normalmente cerrado pasa a ser abierto. ¿Vale? Como pueden comprobar, es súper fácil de montar y de desmontar. Cuidado que en función de la marca se desmontan de diferentes maneras. Hay algunos que hay que pulsar, otros tienen una pestañita, otros tienen... ¿vale? No los fuerces. Magneto térmico también. Esto de aquí es un contactor temporizado. Contactores temporizados. Este en concreto tiene por arriba uno que es B2, ¿verdad? ¿B2 o B1 dice? ¿Qué dice por arriba? ¿B2 o B1? B1. B1, vale. El contactor temporizado no es más que un contactor corriente y moliente, como estos que tienen aquí, pero la función que hacen es diferente. Él recibe tensión, ¿vale? Cuando recibe tensión, empieza a contar, ¿vale? En función de cómo nosotros lo tengamos conectado, podrá ir del 16 al 18, ¿vale? Si se fijan, tiene un 15 por arriba, que es el común, es la entrada común, y después tiene un 16, 18 por la parte de abajo, que es donde él va penduleando. Puede estar en el 16 y cambiar al 18, puede estar en el 16, puede estar en el 16, contar y cambiar al 18. Puede estar en el 16, cambiar al 18, contar y retornar al 16. Puede estar en el 16, contar, cambiar al 18, contar, cambiar al 16, contar, cambiar al 18. ¿Vale? Que sería... ¿Vale? Sería haciendo como... con esto se ve muy bien porque va cambiando de una a otra. ¿Sí? Tienen muchísimas funciones. Lo que deben saber es que si yo alimento por A1 o A2, desde que recibe tensión, se excita el bobinado y él empieza a contar y después hace funciones, ¿vale? Entre el 16 y el 18 que tienen abajo, ¿de acuerdo? Vale. Esto es un temporizado y estos dos son dos temporizados también, más sencillos que aquel. Esto, lo único que hacen estos tipos de temporizados es cambiar del 16 al 18. Él cuenta y una vez que termina de contar me cambia del 16 al 18. Se acabó. Parecido. Esto no es un reloj de escalera en realidad, porque el reloj de escalera lo que hace es, está en el 16, que es apagado, cambia al 18, que es encendido, cuenta y luego retorna al 16. Eso es lo que hace el reloj de escalera. Lo que pasa es que el reloj de escalera tiene más funciones, que es luz permanente, luz fija, apagado fijo, pero en realidad es un contactor a la desconexión, que se llama, ¿vale? Este sería la conexión y esto lo puedo poner en diferentes funciones, que ya cuando lo vean en marcha se los puedo explicar mejor. ¿Esto de aquí? No estoy seguro de... Ah, vale, es un contactor también, normal y corriente. Esto de aquí, ahora te lo cuento. Además, es lo que me falta por contar.
Bueno, no, me falta esto y ya. Esto es un PLC, es un autómata programable, ¿vale? Yo aquí, con los botoncitos que tiene, yo le puedo introducir ¿cómo se dice? Un programa y me lo va a sacar todo por aquí, ¿vale? Yo le puedo decir, o sea, todo lo que puedo hacer yo con todos estos aparatos lo puedo hacer con este aparatito, él solo, sí, un autómata programable. Se tiende a ver cada vez más, cada vez se ve más esto y menos esto. Lo que pasa es que primero hay que dominar esto, pues puedes meterse ahí, ¿vale? Esto es un pelín más complicado de manejar. Por ejemplo, domótica. Las cámaras frigoríficas, ¿se acuerdan lo que estaban haciendo ustedes en las maniobras? Se puede hacer con esto, solo con esto, solo con esto. De hecho, seguro que han visto en los mostradores de los bares, muchas veces te ves la temperatura en digital. No sé si se han fijado alguna vez. ¿Se han fijado? Vale. Pues ese aparatito de temperatura en digital en realidad es un autómata programable, ¿vale? Por detrás él tiene las conexiones al compresor, al desescarche, al ventilador, etcétera. Y después tiene también sus sondas de temperatura. En función de diferentes tipos de temperatura, programas de tiempo que yo le hago, etcétera, pues puedo poner a hacer desescarche, a que trabaje, a que no trabaje, etcétera. Lo tengo que programar y él solito hace el resto. Eso no vamos a ver, ¿verdad? Vaya tiempo. Imposible, imposible. Les puedo dejar un manual básico de autómatas programables. Recuérdenmelo. Posible. El poquito tiempo que tenemos es imposible. Recuérdenmelo y se lo subo, el manual de autómatas programables, ¿vale? Y lo último que tienen aquí es esto. ¿No te suena de nada? ¿Y si te digo final de carrera? Ah, sí. Esto. ¿Qué es eso? Esto es un final de carrera. Final de carrera. ¿Como la escuela automática? Efectivamente. Sí, señor. El final de carrera lo que tiene, yo no sé por qué está esto aquí, pero bueno. Lo que tiene es un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. En este caso, hay algunos que solamente tienen contactos normalmente abiertos o un contacto normalmente cerrado. Este tiene los dos. ¿Qué hace esto? Pues en estado de reposo uno de los contactos es abierto y el otro es cerrado, y si yo lo excito, me cambian. Igual que esto. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Que tú el que habrás visto es uno que a lo mejor solo pulsa. No sé si es el que ha visto. Vale, tú has visto uno que solo pulsa, por ejemplo, en las puertas. Este, sin embargo, te sirve para pulsar y en cualquier dirección. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo puedes poner en una puerta. Sube la puerta y hace el final de carrera y te para. Cuando baja, abre y camina la puerta, ¿vale? Todo. Final de carrera, llega a la puerta hasta el sitio y se para, ¿vale? Como las que están en las neveras, en las puertas de las neveras. Abre, se pone. Hay una, por ejemplo, en el Hiperdino que está en Tomás Morales, cerca de la iglesia Santa Teresita, que tiene una puerta, un motor de puerta trifásico que se ve, al lado de la carnicería. Entonces, claro, muchas veces me quedo allí y cuando entran y salen me pongan a mirar. Entonces tienen un pulsador, ellos pulsan, se pone en marcha la puerta, llega hasta el final de carrera, para, cuenta un tiempo con un temporizador y cuando pasa el tiempo vuelve a cerrar. También tiene ¿cómo se dice? Un sensor de movimiento que lo que hace es que cuando tú rompes el circuito, el sensor de movimiento manda a parar la puerta, por seguridad, ¿vale? Y la vuelve a abrir además. Hasta que llega otra vez al final de carrera, la vuelve a parar, vuelve a activar el temporizado y vuelve a bajar. Si se estropea al final de carrera, empieza pum, 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 pum. Sí. Si se estropea al final de carrera, llega hasta arriba y se quema el motor. Y es un motor trifásico con una inversión de giro. La inversión de giro se puede hacer invirtiendo una fase. Invirtiendo una fase por la otra. Entonces, yo con dos contactores, cuando el motor sube, funciona con fases normales, ¿no? Un fase sube, llega al final de carrera, empieza un temporizado, el temporizado cambia y arranca con otro contactor que tiene una fase cambiada por la otra. De la manera que el motor hace la inversión de giro y baja. ¿Vale? Un poquito... tiene su intríngulis. Pero yo estoy seguro que después de un par de días haciendo estas historias, lo van a entender mucho mejor. ¿Vale? Vamos a parar el que lleva ya este.